Les pido que se sienten y me acompañen al libro de Daniel, capítulo 2. Hoy vamos a detenernos acerca de las predicaciones del matrimonio que ha estado dando Aarón, para que sepan, él está de viaje porque es esta semana la conferencia, la Asamblea General de PCA. Adán también va para allá mañana, así que si ustedes creen que pueden servir a Rachel, a Michelle, los niños, pueden contactarlos con todo gusto, pueden orar por Aarón y Adán. Y esto es lo que queremos, igual cuando alguien va de viaje, un esposo o un padre y la familia queda sola, contáctenos, queremos poder servirnos unos a otros, estar disponibles para ayudarles como sea necesario. Incluso en las enfermedades, si hemos orado por algunos que están enfermos, si alguien cree que puede servir a alguien de los que están enfermos, cocinando de alguna forma, no duden en acercarse. Vamos a leer Daniel capítulo 2, es un capítulo largo, lo vamos a leer todo, así que si en algún rato me quedo sin aire, me voy a detener. Leamos la palabra del Señor. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, este tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Entonces el rey mandó llamar a los magos, encantadores, hechiceros y caldeos para que le explicaran al rey sus sueños. Vinieron pues y se presentaron ante el rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de entender el sueño. Entonces los caldeos hablaron al rey en arameo: oh rey, viva para siempre. Cuente el sueño a sus siervos y nosotros le declararemos la interpretación. El rey respondió a los caldeos: mis órdenes son firmes. Si no me dan a conocer el sueño y su interpretación, serán descuartizados y sus casas serán reducidas a escombros. Pero si me declaran el sueño y su interpretación, recibirán de mí regalos, recompensas y grandes honores. Por tanto, declárenme el sueño y su interpretación. Respondieron ellos por segunda vez: refiere el rey su sueño a sus siervos y declararemos la interpretación. Respondió el rey: ciertamente sé que quieren ganar tiempo, porque ven que mis órdenes son firmes. Si no me declaran el sueño, hay una sola sentencia para ustedes, porque se han concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por tanto, díganme el sueño para que yo sepa que me pueden dar su interpretación. Los caldeos respondieron al rey: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, encantador o caldeo. Lo que el rey demanda es difícil y no hay nadie que lo pueda declarar al rey sino los dioses, cuya morada no está entre los hombres. A causa de esto el rey se indignó y se enfureció en gran manera y dio la orden de que mataran a todos los sabios de Babilonia. Y se publicó el decreto de que mataran a todos los sabios. Buscaron también a Daniel y a sus amigos para matarlos. Entonces Daniel habló con discreción y sensatez a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y preguntó a Arioc, capitán del rey: ¿por qué es tan riguroso el decreto del rey? Y Arioc informó a Daniel sobre el asunto. Así que Daniel fue a pedirle al rey que le diera tiempo para declarar la interpretación al rey. Entonces Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, para que pidieran misericordia del Dios del cielo acerca de este misterio, a fin de que no perecieran Daniel y sus amigos con el resto de los sabios de Babilonia. Entonces el misterio fue revelado a Daniel en una visión de noche. Daniel entonces bendijo al Dios del cielo y dijo: sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. A ti, Dios de mis padres, yo doy gracias y alabo, porque me has dado sabiduría y poder, y ahora me has revelado lo que te habíamos pedido, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después fue Daniel donde estaba Arioc, a quien el rey había designado para dar muerte a los sabios de Babilonia. Fue y le habló así:
no de su muerte a los sabios de Babilonia. Llévame ante el rey y declararé al rey la interpretación. Entonces Arioc se apresuró a llevar a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un hombre entre los deportados de Babilonia que dará a conocer al rey la interpretación. El rey le preguntó a Daniel, a quien llamaban Beltsasar: ¿eres tú capaz de darme a conocer el sueño que he visto y su interpretación? Daniel respondió ante el rey y dijo: en cuanto al misterio que el rey quiere saber, no hay sabios, encantadores, magos, ni adivinos que puedan declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios, y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al fin de los días. Su sueño y las visiones que usted ha tenido en su cama eran estos. A usted, oh rey, en su cama le surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro, y el que revela los misterios le ha dado a conocer lo que sucederá. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación y para que usted entienda los pensamientos de su corazón. Usted, oh rey, tuvo una visión en la que había una gran estatua. Esa estatua era enorme y su brillo extraordinario. Estaba en pie delante de usted y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. La estuvo mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de manos y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez: el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado a la estatua se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. Ahora diremos ante el rey su interpretación. Usted, oh rey, es rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en su mano y lo ha hecho soberano de todos ellos. Usted es la cabeza de oro. Después de usted se levantará otro reino inferior a usted, luego un tercer reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra, y habrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro, y así como el hierro desmenuza y destroza todas las cosas, como el hierro que tritura, así él desmenuzará y triturará a todos estos. Lo que usted vio, los pies y los dedos, parte de barro de alfarero y parte de hierro, será un reino dividido, pero tendrá la solidez del hierro, ya que vio el hierro mezclado con barro corriente. Y así como los dedos de los pies eran parte de hierro y parte de barro cocido, también parte del reino será fuerte y parte será frágil. En cuanto al hierro mezclado con barro corriente que ha visto, se mezclarán mediante simiente humana, pero no se unirán el uno con el otro, como no se mezcla el hierro con el barro. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. Este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Tal como usted vio que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos, y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. Entonces el rey Nabucodonosor cayó sobre su rostro, se postró ante Daniel y ordenó que le ofrecieran presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: en verdad que su Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos regalos espléndidos, y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor Dios, venimos ante ti esta mañana pidiendo que puedas, por el poder de tu Espíritu Santo, mostrarnos las maravillas de tu palabra. Concédenos, oh Señor, que al salir de acá podamos recordar cuán maravilloso es nuestro Cristo, cuánta esperanza tenemos en Él. Te pido que concedas
que me concedas poder presentar tu palabra de forma clara, correcta. Utiliza, Dios, cualquier habilidad y preparación que yo haya hecho y que no salga nada que proceda de mí, sino que tu Espíritu Santo guíe todo. En el nombre de Jesús. Amén. Durante esta semana estuve viendo nuevamente una película que se llama 13 días. Esta película cuenta desde la perspectiva estadounidense lo que pasó en la crisis de los misiles en octubre de 1962. Era presidente John F. Kennedy. Lo interesante para mí en esto era que la película muestra que tiene sus generales y los generales estaban listos para apretar el botón y empezar a bombardear e ir a pelear y todo. Eran hombres que tenían sus sacos, chaquetas, no sé cómo le dicen los militares, llenos de todas las insignias, de todos los logros, sus rangos y todo lo que tenían. Seguro algunos habían peleado en guerras, en alguna guerra anterior, y seguro muchos de ellos tenían mejor preparación a los golpes que el presidente. Pero a pesar de todo este poder que tenían, cuando ellos estaban listos para apretemos el botón, disparemos, John F. Kennedy decía no. Y no podían hacer nada. No podían hacer nada, porque quien en verdad tenía el poder era el presidente. No importa lo poderosos que estos generales fueran. El texto de esta mañana tiene ese objetivo: mostrarnos que a pesar de los reinos y a pesar de todo lo que sucede, hay uno que ostenta todo el poder, que pone y quita reyes y que guía todo. Y eso tiene el objetivo de darnos esperanza. Y es que este es el argumento del libro de Daniel. El argumento del libro de Daniel es: hijos de Dios, confíen en quien tiene el poder. Y quiero que lo veamos desde 3 puntos. Vamos a estar viendo el primer punto, va a ser hablar un poquito de Nabucodonosor. El segundo punto acerca de Daniel. Y luego el tercer punto acerca de un poco del sueño. Veamos primero acerca de Nabucodonosor. Quiero que comprendamos un poquito de este hombre, de quién era él. Según algunos estudiosos, a este momento Nabucodonosor tenía 30 años. Y a esos 30 años había derrotado a Siria, ha derrotado a Egipto, que eso lo podemos ver al final del segundo libro de Reyes, cómo Judá va a buscar socorro con Egipto, pero Egipto es derrotado por Babilonia. También ya controlaba entonces toda la zona de Siria, Palestina, le daban tributo Damasco, Tiro, Sidón, Jerusalén. Era un hombre que tenía un poder total en ese lugar. Pero era un hombre que muy probablemente quería más poder. Y esto me lo hace pensar cuando Daniel va y le dice: oh rey, en tu cama estabas pensando acerca del futuro. Quizás pensaba acerca de su reino y qué tanto podía crecer. Pero también vemos como en Daniel 3 le dicen: hagamos una estatua tuya. Y él dice: cheque, vamos, eso va a ayudar al pueblo. O después, él parado y diciendo en Daniel 4: no es esta la Babilonia que yo he construido. Inmediatamente el Señor lo convirtió en una bestia. Era un hombre que tenía poder y deseaba poder. Yo pensaba que esto es como algunos de los que están aquí que son futboleros, que a los 20 años ya fueran campeones de la Champions, campeones del Mundial, y que les hayan dado el Balón de Oro y declarado el mejor jugador de ese año, pero aún así quieren seguir ganando. Pero hay un detalle con Nabucodonosor y su poder, algo que él no comprende, y que es algo que Daniel le revela en el versículo 32 de este capítulo, que es del Dios del cielo, el que le dio el reino, el poder, la fuerza y la gloria. Que él fue a batallas, sí,
que él derrotó, sí, que él tuvo ingenio, sí, pero que todo eso vino del Dios único y verdadero. Y eso es algo que no está considerando en su ecuación Nabucodonosor. Algo más con Nabucodonosor es que es un hombre religioso. En la Biblioteca Británica de Londres hay un poema que el mismo Nabucodonosor escribió cuando él fue coronado rey. Es un poema que está dedicado a Marduk, que era el principal dios entre los babilonios. Y entre las cosas que decía era: oh, gran Marduk, que eres bueno, que concedes a este príncipe ser ahora rey, ayúdame, y mostrando su religiosidad. Además, Nabucodonosor tenía en la base de su nombre el dios babilónico de la sabiduría, Nabú. Entonces, esto y el aspecto de la época en donde se creía mucho en las visiones y sueños, muestra que además de ser un hombre, un rey poderoso, era un rey religioso. Era un rey que tenía una perspectiva, una dimensión religiosa en él. Pero también era un hombre que estaba cansado de los charlatanes. Vemos que él se levanta un día y va y le dice a los magos, jefes caldeos, eran sabios que tenían en su corte. Entre ellos estaban Daniel y sus amigos. Y va y les dice: hey, tuve un sueño y la orden del rey no es que me lo interprete, es que me digan cuál es el sueño. Y ahí es donde comienzan los problemas. Y él tenía una historia seguramente de estar molesto con ellos porque les dicen: Señor, rey, díganos cuál es el sueño para interpretarlo. Y le dicen: no, ustedes van a ganar tiempo y ustedes quieren inventar cosas. Él lo está diciendo, quizás tenía una historia de atrás de cosas erradas o sin sentido que ellos le habían dicho. Es que nadie le puede decir el sueño. Insisten ellos. Un indicio. Los babilónicos tenían un libro de los sueños, en donde sus sabios, cuando alguien les decía: soñé con un ratón, iban y decían: oh, el sueño significa esto. Ese es el mismo principio de brujería que se utiliza algunas personas para comprar lotería, ¿verdad? Ay, soñé con esto, entonces el tal, voy a ir a comprar este número. Ese es el mismo principio y tiene sus orígenes desde allá. Entonces, no, ¿saben qué? Ustedes no pueden decirlo. Ustedes son unos mentirosos, unos falsos. Y lo que va a suceder ahora es que los voy a matar. Él tenía el poder para hacerlo. Y tal vez era un abuso de su parte, porque alguien no le podía dar la respuesta. Ir y matarlos. Pero sucedía algo. El texto nos muestra que también se iban Daniel y sus amigos ahí. Tal vez eran unos cuantos que tenían en la corte, y como estos no pudieron, todos se van. Así que se hace el decreto, se firma, se publica en la Gaceta y se comienza a ejecutar. Pero antes de llegar al segundo punto, a hablar un poco de Daniel, quiero que apliquemos un poco esto que está acá. Y primero, miren, aquí hay varios de ustedes que tienen autoridad. En la casa o en el trabajo. Porque son jefes, porque son padres, porque son hermanos mayores, porque son líderes de algo, porque son el presidente del patronato. Varios tienen autoridad. Y hay otros que tienen autoridad por alguna habilidad. La gente los ve como autoridad por su conocimiento. O porque son el mejor en el equipo de fútbol y siempre le ponen a escoger el equipo. Entonces, de alguna forma, la gran mayoría, si no que todos, aquí tenemos un nivel de autoridad sobre otras personas. Pero es lastimoso que muchas veces, como creyentes, utilizamos la autoridad que tenemos de la misma forma que la utilizan aquellos que no son creyentes. Es lastimoso ver cómo estamos enfrascados
en artimañas para obtener más poder? ¿O cómo estamos buscando esos momentos para mostrar mi poder sobre otros y decirle, cállate y hacer lo que yo digo? O cuando alguien contradice. Cuando alguien contradice con una pregunta correcta. No, no. Y abusamos del poder como estaba haciéndole este hombre. Pero además, a veces podemos estar en la cama dando vueltas acerca del futuro. ¿Y cómo tengo más? ¿Cómo yo me establezco, me afirmo en esta posición? ¿Cómo le muestro a los demás que yo soy el jefe y damos vueltas en la cama? En lugar de estar pensando en lo maravilloso que es nuestro Dios, damos vueltas en la cama y no podemos dormir alimentando nuestro ego, nuestro orgullo. Y de igual modo, sin reconocer que esa autoridad que tenemos viene del Señor. Ninguno de ustedes aquí tiene un cargo de autoridad porque su jefe dijo, porque fue el que llenó todos los requisitos del currículum. ¡No! Cada uno tiene autoridad porque el Dios del cielo lo ha establecido, lo ha decidido y los ha colocado ahí, pero viven utilizando esa autoridad y poder como que fueran absolutos, como que no tienen que dar cuentas al Dios del cielo. Y esto nos lleva a vivir, no solo a los que ostentan poder, sino que a todos como charlatanes. ¿Cuántas veces nos dicen las personas, es que las iglesias, es que los cristianos, por la vida pecaminosa, por la vida alejada del Señor, que muchos que se ponen la etiqueta cristianos viven? ¿Cuántas veces iglesias sanas, creyentes fieles al Señor, son arrastrados, son llevados en adjetivos que los descalifican porque alguno de nosotros está viviendo de manera deshonrosa para el Señor? ¿O cuántas veces nosotros mismos no somos presa de eso? Ay, es que vos también sos cristiano. Aquí todos los cristianos que vienen a trabajar se terminan acostando con otros, con otras. Todos son parte de la red de fraude que tiene el jefe. Todos hacen lo mismo. Y nos convertimos en charlatanes. Pero ¿por qué es importante entender esto? Miren, el poder y la religiosidad de Nabucodonosor lo que hace es mostrar algo que está presente en el mundo. En el mundo hay poder y hay religiosidad. El poder, incluso aquellos que quieren hacer el bien por los demás, buscan el poder para hacer el bien. Si llegamos ahí, vamos a cambiar todo. El poder es algo que se quiere, porque es vivir bajo la mentira que somos autosuficientes y por eso buscamos poder. Y también hay religiosidad. Incluso el ateo, si hay alguien aquí que se dice ateo, vive por un cuerpo de creencias a los cuales dice esto es verdad. Incluso el ateo tiene una religiosidad. El mundo vive por una religiosidad también. Y en todo esto, lo que es cierto es que así como Nabucodonosor necesitaba escuchar la verdad, el mundo necesita escuchar la verdad. Y la pregunta es, ¿quién va a declarar la verdad? ¿Quién va a mostrar la verdad? Y es parte de lo que nos muestra Daniel. Pero antes de llegar a Daniel, que es nuestro segundo punto, quiero que nos gocemos en algo. Qué bueno que el Dios Trino no es un abusivo con todo el poder que tiene. ¿Se imaginan que Dios actuara como un abusivo, como somos nosotros muchas veces, teniendo el poder que Él tiene? Sin ningún tipo de misericordia, de bondad, de amor. Ese que mostró en Cristo viniendo en carne. Que en lugar de ser un abusivo dando latigazos como un capataz cruel, condescendió y tomó carne humana y vino para cargar las culpas nuestras. Qué bueno que Dios no actúa como nosotros. Qué bueno. Entonces este mundo sediento de poder y con una religión mal informada necesita la verdad.
Y esto nos lleva a Daniel, nuestro segundo punto. Vamos a hablar acerca de algunas acciones que lleva a cabo Daniel. La primera, en el 2.14, capítulo 2, versículo 14, después de que se anunció, se publicó en la Gaceta, por lo tanto, cúmplase, maten a todos los sabios. Dice que Daniel habló con discreción y sensatez. Eso era algo loco lo que estaba pasando. Ahí no estaba pasando como, van a matar a los sabios, perfecto, se acaba, no, vamos. Estos sabios eran muchos, tenían familias, iban a arrasar con sus casas. Esto era una cosa loca lo que estaba pasando, era una purga lo que estaba sucediendo. Y no puedo más que imaginar en la desesperación de todas las personas que iban a ser asesinados o que dependían de ellos. Imagínense hoy que a cierto grupo dicen, los vamos a matar a todos. En ese grupo seguro están algunos de ustedes o amigos de ustedes o sus papás. La preocupación también de todo eso. Pero Daniel actuó con discreción y sensatez. ¿Por qué? Si dan la vuelta a la página, en Daniel 1:17, leemos, hablando de Daniel y de sus 3 amigos, a estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría. Daniel pudo actuar con sensatez porque Dios le había dado sabiduría. No porque él podía golpearse en el pecho diciendo que él había meditado durante 24 horas sin comer y sin tomar y lo que sea. No, Dios le había dado sabiduría. Y entonces actuó con sensatez. Cuando todos entraron en pánico, él no entró en pánico. Incluso fue a pedirle al rey tiempo. Yo no creo que haya ido silbando y tirando flores. Era un hombre que había decretado, mátenlos, y al venir parte de ellos pudo haber dicho, mátenlo acá, pero fue a pedir tiempo. Cuando yo leía esto, yo pensaba en 2020 con COVID, como muchas veces varios fuimos un poco locos en todo lo que pasaba, y le agradecía a Dios por la sensatez que algunos creyentes tuvieron, que nos transmitían esa sensatez de recordarnos quién era el Señor del cielo. Pero también me hace pensar en cómo estamos actuando hoy. No estoy hablando de que no nos importe nada. Estoy hablando de la respuesta adecuada, sensata a una situación. Pero hay muchos que pasan más informados de todas las pandemias que están viniendo y conocen todos los detalles de la viruela del mono, del ratón, del gato, del perro, del pichete y de la culebra. Pero conocen poco de la esperanza que nos da el Evangelio a través de la palabra del Señor. Hay quienes viven de crisis en crisis. Cuando un mundo en crisis ve a la iglesia, ve más crisis y no ve sensatez. Y va a decir, ¿para qué voy a creer yo en este Dios que no les permite estar con sensatez? Pero también vemos queja constante. ¿Cuántas veces no caemos en la misma queja que caen todos? Por el país, por los gobernantes, por nuestros papás, por nuestros jefes, por las calles, por tantas cosas. Caemos en la misma queja constante de todos y no somos ese punto sensato. Pero también aquí quiero que vayamos a un punto. Es muy fácil que en este momento, mientras digo esto, estén pensando en nombres. Es que esta persona hace esto. Si usted no es una persona que actúa en esa
forma loca con cada noticia difícil, es porque el Señor le ha concedido una certeza mayor que la de otros. No es para utilizar su certeza para sentirse mejor que otros, sino para dar esperanza al que no la tiene firme aún. No es para decir yo soy mejor que aquel que está viendo o creyendo lo que dice el Ministerio de Salud, aunque no tiene sentido. No, es para decir, él piensa eso y tal vez yo creo que no tiene sentido, pero mi fe, mi certeza es para orar por esta persona y para recordarle la esperanza que el Evangelio nos da en su palabra. Luego viene Daniel y vemos que él confía en Dios. Confía en Dios, no en sus habilidades. Si se dieron cuenta, una parte que no leí del versículo 17 al capítulo 1, que dice, además Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. La palabra ya deja claro que Dios le ha dado la habilidad para entender visiones y sueños. Y cuando tienes habilidad y se da cuenta de lo que pasa, la reacción de Daniel no es como Superman ir a una cabina y sacarse el traje y salir con su traje de superhéroe y decir esta es la revelación. No. Aún sabiendo la habilidad que tenía, él va al Señor. Aún sabiendo lo bueno que era en eso, él va al Señor. Va al Señor en oración pidiendo que Dios le ayude en eso. Pero no va solo. Llega donde sus amigos y le dicen, ¿saben? La locura que escuchamos afuera es por esto. Y le pedí tiempo al rey. Así que oremos. Oremos para que el Señor pueda revelarme lo que está sucediendo. Para que el Señor use esa habilidad que me ha dado nuevamente para proclamar la verdad. Entonces va y habla con sus amigos. En este momento quiero detenerme y que pensemos un poco. Nosotros tenemos esa clase de amigos. O nuestros amigos más cercanos son unos que nos van a incitar al pecado. Son nuestros amigos cercanos a los que vamos en medio de la dificultad, aquellos que nos van a apuntar a Cristo o aquellos que nos van a apuntar a más desesperación. Somos nosotros esos amigos que vamos a apuntar a otro hacia Cristo cuando viene desesperado por una circunstancia. ¿O somos los que vamos a echar más tierra? Los que vamos a avivar el fuego. ¿Y qué decir de nuestras habilidades? Confiamos tanto en nuestras habilidades que olvidamos que son dadas por Dios. Ya ni siquiera pensamos en pedirle al Señor que nos guíe en el uso de alguna habilidad, en una toma de decisión que tengamos que hacer, porque estamos tan convencidos que somos tan buenos, que soy lo mejor de lo mejor, y que Dios es afortunado por tenerme aquí, tomando las decisiones, haciendo yo solito todo, sin necesidad de ir a molestarlo a Él. ¿Vivimos bajo ese engaño? Si vivimos bajo ese engaño, es bueno que siga leyendo Daniel y se dé cuenta cómo este hombre, rey, dijo, ¿cómo he construido Babilonia? Y se convirtió en una bestia. Si vive bajo el engaño de que usted tiene toda la habilidad por usted mismo, tenga cuidado, no se convierta en una bestia al no reconocer lo que el Señor le ha dado. Luego viene Daniel y cuando es revelado el sueño, él va y vemos desde el versículo 20 en adelante hasta el 23 que él ora al Señor. Él agradece al Señor. Él reconoce y dice, oh Dios, yo sé que lo que tengo es por tu misericordia, por tu providencia. Oh, gracias por esta liberación.
Recordamos aquellos 10 leprosos de los cuales estuvo predicando hace algunos días y que solo uno regresó a Jesús a agradecerle, a reconocer su majestad. Es esa nuestra reacción cuando nosotros nos damos cuenta de que Dios ha dado la sabiduría que necesitábamos, la salida que necesitábamos, la sensatez para tomar una decisión. Hombres, les hablo a ustedes hoy, hombres que guían familias. Esa es su actitud cuando después de orar, Dios les da sabiduría para dar sensatez, tranquilidad a su familia. O creen y llegan ante su familia y le dicen, ¿ves la decisión que tomé? Qué acertada que era. Debemos de ir ante el Señor. Y en este agradecimiento, esta adoración que hace Daniel, nos lleva al punto central de todo el libro de Daniel. Todo el libro de Daniel tiene que leerse a la luz de esto, que son específicamente en los versículos iniciales del 20 al 21 y dice, sea el nombre de Dios bendito por los siglos de los siglos, porque la sabiduría y el poder son de Él. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Este es el punto central del libro de Daniel. Todo lo que está alrededor se sustenta en que Dios es soberano, en que Dios pone y quita reyes, en que Dios da la habilidad al ser humano para hacer todo lo que necesita. Y también es un punto para darnos esperanza. Oh, ¿acaso no es bueno recordar que Dios, por algún motivo que no comprendemos, permite que tengamos ese padre o esa madre que nos causa tanto malestar, que no le ama y quiere empujarnos a veces también a no amarlo a Él? Que Dios ha permitido los gobernantes en gobierno, en empresas, donde sea que tengamos, y que a veces no nos gustan, pero que Dios los ha colocado ahí. Y podemos confiar que Dios no se equivoca. Cada uno de nosotros sí, pero Dios no se equivoca. ¿Acaso no es reconfortante pensar que las malas autoridades que a veces hay, por alguna razón el Señor las permitió para su gloria y que no se sostienen en sus lugares por sus habilidades, sino por el Señor, y que cuando Él decida moverlas, las va a mover? ¿No es eso esperanza acaso para nosotros como creyentes? Debemos de confiar en el sustento que el Señor da. Pero luego Daniel da el mensaje que es el sueño. Va y lo habla con el rey. Este rey, recordemos, sediento de poder, ostentando, poseyendo ya mucho poder. Este rey que podría erradicarlo en un momento, que se creía la mamá de los pollitos. Lo primero que le dice Daniel es que hay un Dios en el cielo que le ha concedido todo. Le está diciendo básicamente es, hey papá, deja de engañarte. No creas que es por tu habilidad, tu sabiduría que tenés todo. No, es por Dios. Eso pudo haber matado a Daniel. Eso pudo haber sido una afrenta al rey y pudo haber hecho que matara a Daniel y a sus amigos y a todos quienes quisiera. Pero Daniel va y habla sin temor porque llega confiando en Dios. A ese Dios que adora, que le agradeció. Llega confiando en Él. Y esto nos debe hacer pensar, hermanos, todos estamos sujetos a algún tipo de autoridad. Y esa autoridad a la que estamos sujetos puede corrernos de la casa, puede sacarnos de la escuela, puede despedirnos, puede retener un sueldo. Y aún así, como hijos del Señor,
cuando sea necesario y oportuno, debemos recordarle que hay un Dios en el cielo que gobierna sobre todo. Debemos recordarle que hay un Dios en el cielo que es poderoso, que sustenta todo. Y quizás ya hemos tenido esas oportunidades. Y en lugar de señalar esa mala práctica de negocios, apoyamos en ella. Y quizás, en lugar de decir que esa relación no es correcta, ayudamos, consiguiendo números de teléfono o proveyendo oportunidades para que se den cosas. En lugar de pararnos y ser fieles al Señor y decir, no. Hoy decía algo yo en la clase de escuela dominical cuando estábamos con la confesión. Y era que si nosotros decimos amar a alguien o tener aprecio por alguien, lo peor que podemos hacer es dejarlo que siga pecando o no señalarle su pecado. A veces en las dinámicas, si nuestras autoridades son nuestros padres, o a veces en la dinámica de trabajo se le llega a tener aprecio a algunos jefes o respeto. Si se tiene eso, lo peor que podemos hacer cuando se da la oportunidad es no tomarla para señalar que hay un Dios en el cielo. Eso es lo peor que podemos hacer. ¿Y qué vamos a decir? En Lucas 12 Jesús dijo, hablándole a sus discípulos, entendiendo que tenían temor del hombre, no tengan temor cuando vayan ante las autoridades. El Espíritu Santo les dirá qué deben de decir. El Espíritu Santo les guiará a anunciar el Evangelio de Cristo, a denunciar el pecado. Y en algunas ocasiones eso puede resultar como lo que le resultó a Daniel y a sus amigos, que en los versículos 48 y 49 vemos que Daniel fue engrandecido, que Daniel fue puesto sobre Babilonia y que él consiguió buenos puestos para sus amigos también. Algunas veces esas autoridades van a respetarnos tanto que van a colocarnos ahí. Pero en otras ocasiones significará ser decapitado por Nerón, como le sucedió a muchos cristianos. Como la tradición dice que le sucedió a Pedro. Algunas veces significará ser marcado como el aburrido, el que nadie quiere, o el que debemos deshacernos de él o de ella lo más pronto posible. Pero aún así, hay un Dios en el cielo que sustenta todo, que gobierna todo. Y que incluso gobierna sobre las malas decisiones o las decisiones de venganza que estas autoridades puedan tener sobre nosotros. Eso debe darnos esperanza. Cristo fue fiel. Cristo se mantuvo fiel ante las autoridades y las denunciaba. Y cuando Él dijo, yo puedo llamar legiones para que vengan acá y los descabecen a todos, Él fue fiel a su labor. Él cumplió su propósito. Luego finalmente llegamos al sueño. Ese es el tercer punto. Este sueño del cual se comienza a hablar desde el versículo 31 en adelante. Miren, esto que está aquí no es para ponernos a estar inventando cosas. Les decía que el punto central de Daniel es recordar quién es el que gobierna. No es estar perdiendo el tiempo en quién es el cuerno, cuántos cuernos hay. Soy el máster en cuernología de todo el mundo. Eso es perder el punto del libro. Y lo que el sueño revela son 4 reinos, uno en sucesión tras otro. Y los reinos, por lo común, están representados por sus líderes. Y es lo que sucede con el primer reino, que es la cabeza de oro, que es Babilonia. Daniel le dice, ese es usted, rey. Ese es usted. No era él mismo, es todo el reino, pero él es el representante de ese reino. Luego, pecho y brazos de plata. Muchos están de acuerdo con que esto era el imperio medo-persa, que derrotó a Babilonia y tomó control de ahí.
vientre y muslos de bronce. Muchos están de acuerdo en que esto era el imperio griego. La única vez que Grecia fue un imperio, porque antes eran ciudades gobernadas por sí mismas. Pero el único momento fue cuando Alejandro el Grande conquistó todo y se extendió. Y luego piernas y pies, que son mezcla de vaso y de hierro, el imperio romano. Ahora, llegamos a un quinto imperio, un quinto reino, que es el que nos interesa, que da unas características y que está representado por una roca. Y las características que tiene esta roca es que nunca será destruido, no será vencido por ningún otro reino, no es forjado en poder humano, ni será entregado al poder humano. Desmenuzará, así como cuando ustedes están cocinando pollo y arrancan, lo están desmenuzando hilito por hilito, lo va a desmenuzar y pondrá fin a todo reino humano. Pero además se convierte en un monte que crece y cubre toda la tierra. ¿Qué es este reino? ¿Quién es el representante de este reino? Así como Nabucodonosor representaba al primer reino. En Génesis 49, 24, cuando está Jacob a punto de morir, habla de las bendiciones a sus hijos. Y dice que hay una roca, la roca de Israel. Desde ahí va hablando de una roca de Israel. En Salmo 118 dice que la roca desechada se convierte en la principal piedra del ángulo. Sigue esta sensación de que hay una roca, hay una piedra que viene. Isaías 8 dice que el Señor de los ejércitos para unos será una roca que se convertirá en un santuario de protección, pero para otros será tropiezo y escándalo, y el que caiga sobre quien caiga será destruido. Luego en Lucas 20, Jesús, tomando el Salmo 118 e Isaías 8, en una parábola de los viñadores, cuando los fariseos dicen, nunca pase esto, él dice, ya vino la roca, los desmenuzará. Y si a alguien no le queda claro quién es esa roca, Efesios 2:20 dice que Cristo es la piedra angular. Primera de Pedro 2 dice, tomando también Salmos e Isaías, dice que Cristo es la roca. Cristo es esa roca. De hecho, en Lucas 17, los fariseos les preguntan acerca del reino, ¿cuándo vendrá el reino? Y Jesús dice, no va a venir con señales ni nada, porque el reino ya vino. Esta roca, ese reino que es Cristo Jesús, ya llegó. Llegó en la época del Imperio Romano, en esos pies y dedos de barro y de hierro. Ahí es cuando llegó Cristo. Y ahí destruye y comienza a caer todo. Si usted es creyente, esta roca que es Cristo es un refugio, es un santuario, es esa roca sobre la cual puede construir, y si viene la tormenta no va a ser movido. Está construyendo sobre la roca. Y en medio de lo que está sucediendo, con falta de empleos, con dificultades económicas, con familiares que no lo aman, que le odian, Cristo es la roca en la cual puede estar firme, teniendo esperanza para esta vida y la venidera. Pero si usted no es creyente, usted no tiene esperanza en la cual construir. Es como el hombre que construye en la arena y que viene la tormenta y que su casa es destruida por completo. A pesar del poder que tenía el presidente Kennedy para decirle a estos grandes generales, no aprieten el botón si yo no lo digo, no tuvo poder para evitar que un hombre apretara un gatillo y lo matara en Dallas. Casi un año después de esta crisis. Dios tiene poder absoluto sobre todo y sobre todos. Y esa es esperanza para el creyente. Es un llamado de salvación para el no creyente. Cuando todo va loco, podemos ser sensatos al estar plantados en la roca eterna.
Confiemos en Cristo. Si usted no conoce a Cristo, puede venir a Cristo hoy. Confíe en Él. Si su historia es una que parece que está escrita para destrucción, para perecer, puede venir a Cristo y estar firme en Él. Oremos. Señor Dios, Tú eres nuestro Redentor y nuestra roca. Y es bueno pensar que es de Ti o es en Ti en quien dependemos, no en nuestras habilidades y en nadie más. Recuérdanos esta verdad cada día cuando los días en este mundo afectados por el pecado van locos. Pero también danos la fuerza para proclamar esta verdad a este mundo y a las personas que en él viven, que tanto necesitan conocer la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.